Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Tema interesante donde los haya, porque el derecho a la vivienda es algo que está recogido de aquella manera en nuestro ordenamiento. Sí, de aquella manera se llamaba programática. Eso es, porque luego... No comprometía a nadie, porque no, claro. El problema de la vivienda es que cuesta construir. Efectivamente, como todo bien de consumo tiene un precio. Mientras que el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, tal, eso no cuesta. Exactamente. Bueno, pues de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de vivienda en este Transforma España de hoy. Por cierto, recuerdo que tenemos pronto unos premios. Sí. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a recordar? Sí, te lo recuerdo. Son unos premios para el talento senior, lo que se llama la Silver Economy, que se llaman premios valor añadido, y vamos a darlos en el próximo mes. La Fundación Transforma España con la colaboración del BBVA. Pues intentamos premiar a la gente que ha prestado su talento a la sociedad ya en la edad madura, no a los genios jovencitos, en la edad madura. Insistimos en que el que pueda aportar o quiera aportar o presentar candidaturas, desde luego lo agradeceremos un montón. Pues vamos allá adelante, lo vamos a hacer de la mano de Francisco Pérez Medina. Paco, ¿no? ¿Te puedo llamar? ¿Paco? ¿Sí? Paco. Vale. Buenas noches, Paco. CEO de Culmia, promotora inmobiliaria propiedad del fondo OAC3, antigua Solvia Desarrollos Inmobiliarios del Banco de Sabadell, y de Miguel Ángel Peña. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Que es CEO de La Residencial, anteriormente director general de SACIR y CEO de Valle Hermoso. Pues, Eduardo, como siempre, nos pones el tema encima de la mesa. Bueno, como otras veces me da vergüenza delante de dos expertos hablar de un tema en el que soy muy lego, pero yo creo que desde la Guerra Civil, hace ya 80 años, en España teníamos un problema lacerante de falta de viviendas. Había un problema del que ya, gracias a Dios, no se habla, que era el chabolismo, pero había una falta especial, espectacular de viviendas, y hay que tener en cuenta que la vivienda es el bien permanente por excelencia. O sea, en la Edad Media, que hay que recordar que eran 1000 años, se decía mobilia vilis possessio. Los bienes muebles los tienen los viles, los señores tienen los bienes inmuebles. Bueno, pues la vivienda es el bien inmueble por excelencia, ¿no? Y aquí había una tradicional falta de viviendas, de manera que a partir de la guerra lo que se dedicaron los esfuerzos del sector público fue a promover y construir viviendas. Hubo entonces, y es obligación recordarlo, un cierto sesgo social. Viviendas de protección oficial, viviendas de renta limitada, hubo muchas fórmulas. Se construyó, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda tan pronto como el año 39, y unas se decía para la clase trabajadora y otras para la clase media. En el año 54 se da la Ley de Viviendas de Renta Limitada, también con diferentes categorías, y en el 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda. Se dieron unas normas de topar, como se dice ahora, los alquileres, y entonces una gran mayoría de la población alquiló sus viviendas, que tenían precios que llegaron a ser irrisorios. Tuvo que ser Boyer, el ministro de Economía del primer gobierno socialista, el que liberalizó los alquileres, y entonces se produjo un cambio copernicano hacia la compra de viviendas. Y llegamos a un momento donde España era el país de Europa que tenía más viviendas en propiedad como segunda residencia. Teníamos porque los alquileres se habían liberalizado y la gente prefería, y crecieron muchísimo, prefería comprometerse con una hipoteca, pagar una entrada y pasarse el resto de su vida teniendo la posibilidad de adquirir una vivienda. Tanto que ahora, cuando gobiernos autonómicos están hablando de
suprimir el impuesto de sucesiones es que estamos en una situación paradójica, que el impuesto de sucesiones, que teóricamente iba para los pudientes y que pagaran una parte de lo que heredaban a sus hijos, se ha convertido en que el único bien heredable es la vivienda familiar y no tienen para pagarla, pero no tienen liquidez para pagarla. Es decir, que vamos viendo cómo la variación de las condiciones sociales hace que una cosa que pudiera tener una razón de ser la ha perdido, y por eso digo, se está diciendo que se suprima ese impuesto de sucesiones. Se empezaron a construir viviendas, y hay que decir que viviendas fueron mejorando con el tiempo, viviendas buenas, y llegamos a la burbuja inmobiliaria de hace 15 años, donde me parece que fueron 650.000 viviendas se construyeron en un año, que era más viviendas que construyeron Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Uh-huh. Claro, cuando llegó, ahora nos explicarán si eso sucede hoy, que yo creo que no, pero nos lo diréis. Porque entonces lo que sucede es que tuvieron que venderse las viviendas, las constructoras y sobre todo las promotoras, en algunos casos a precios bajos, y a gente que la quería comprar. Luego criticamos a los fondos que las habían comprado, pero es que antes no las quería nadie, o sea que hay que entenderlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces ahora llegamos en un momento donde tenemos un paro juvenil atroz y tenemos... lo hemos hablado otras veces, Federico, la economía, que era un elemento rígido, se ha flexibilizado por todos lados, incluso por el laboral, pero ahora estamos asistiendo a gente que trabaja y tiene contratos para 1 año o para 2 años. Es muy difícil la gente que tiene esas condiciones de precariedad laboral comprometerse con una hipoteca a 20 o 30 años. Entonces, estamos viendo que la gente prefiere más ir a alquileres que ir a comprar propiedad. Otro giro, si en los años 50 dieron un giro, Boyer en los 80 dio otro, pues ahora estamos delante y no sabemos qué va a pasar en los próximos años, pero yo creo que es un tema urgente el ver qué va a pasar, hacia dónde debe encauzarse nuestra juventud, hacia viviendas en propiedad o en alquiler, en el caso de que se pueda. Bueno, y tenemos muchos temas de debate, pero yo creo que este de alquiler o propiedad es uno de ellos. Pues Paco, Miguel Ángel, cualquiera de los... Yo no sé si... yo he empezado diciendo que esto es la vivienda es un derecho. A mí esto de conjugar un derecho con la idea de la propiedad siempre me resulta un poco complicado, porque claro, con lo que tú decías, los derechos son algo intangible, la vivienda es un bien tangible, y que por lo tanto, además porque dice que es derecho a una vivienda digna. ¿Quién decide que es una vivienda digna o no es una vivienda digna? Tradicionalmente las constituciones se decían tienen 2 partes. La parte declarativa, hay 3 poderes, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, una jefatura del Estado, el régimen será democrático, lo que sea. Y luego tenía una parte declarativa, que era un poco viva Cartagena. La Constitución del 31 decía que todos los españoles son buenos, justos y benéficos. No. Eso no, depende, ¿no? Lo sabrá entonces, que sí, lo sabrá ahora, que no. Claro. Con los populismos que han llegado al poder, pues creen que la parte declarativa es igualmente obligatoria. Yo tengo derecho a una vivienda digna. Bueno, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? Usted no la paga, entonces ¿quién la paga? Eso es... ¿Quién la paga, Paco? Bueno, ¿quién la paga? Yo te diría que este es un debate que habría que meter a juristas. Habría que meter a juristas aquí, pero es verdad, ahí... no está la vivienda no está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución, y por lo tanto, y ahí ya sabes que ha habido incluso, yo creo, un par de iniciativas que habían llegado hasta el Constitucional para ver si era un derecho subjetivo o no. En alguna comunidad yo creo que solo objetivo, y entonces en el resto, pues las 2 iniciativas que han llegado a la Constitución han dicho, pues mire, pues si no lo han declarado quien toca, que es el gobierno de la comunidad, pues no es un derecho subjetivo. Entonces ahí habría mucha... Lo que sí es verdad es que hoy por hoy tenemos un problema que en el diagnóstico posiblemente acabaríamos coincidiendo bastante, ¿no? Porque cuando te coges la ley, que luego hablaremos, ¿no?, de vivienda, que se está discutiendo ahora, está en trámite en el Congreso, ¿qué dice el diagnóstico? Dice, pues, del año 60 para acá, se acabaron construyendo casi 6 millones de vivienda protegida. Lo que pasa es que la mayor parte de esto solo ha quedado un parque de vivienda en alquiler
de 290.000 viviendas, que es aproximadamente un 1,5%. Cuando en Europa esto está multiplicado por 10, en Europa más o menos la media es un 15%, ¿no? Entonces, en el preámbulo de la ley se dice, bueno, nos harían falta en realidad 2,5 millones de viviendas. Ahora, si tú multiplicas ese déficit por el coste de una vivienda, habría que invertir algo así como un 25% del PIB en vivienda, con lo cual ahí tenemos un problema, ¿no? Si subimos para arriba un poco más y miramos qué le pasa al mercado español en general, pues es verdad que aquí tenemos aproximadamente un 23% de vivienda en alquiler, ¿no? El resto es propiedad. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque al final no todos son inconvenientes. La ventaja es que mucha gente cuando se jubila tiene la vivienda pagada y por lo tanto con la pensión puede perfectamente vivir, ¿no? ¿Por qué están muy preocupados en Alemania? Pues porque el 55% de su población vive en el alquiler y a la medida que está empezando a subir de forma desaforada tienen un problema. Aquí, por suerte, el problema es menor. Ahora, no obstante, es verdad que nos haría falta para tener una economía más dinámica, donde la gente se moviera más, que eso es lo que tocaría. Pues ese gap de ese 7% que hay de diferencia con la media europea, intentar igualarlo. Entonces, vemos que los analistas dicen, nos haría falta aproximadamente 1 millón de viviendas de mercado y 1,5 millones de viviendas entre sociales y asequibles, ¿no? Y ahí es donde tenemos un problema, porque esa inversión ahora costaría mucho de hacer. Y ahí es donde aparecen temas muy interesantes como la colaboración público-privada, que luego en todo caso hablaremos de ello, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que yo no puedo hacer nada más que suscribir lo que dice Paco, ¿no? O sea, aquí tenemos un problema. Él lo ha explicado muy bien. O sea, hay 290.000 viviendas sociales en España. Un 1%, entendiendo por vivienda social, aquella que es de alguna manera propiedad del Estado, generalmente para alquilar, puede ser para vender, un 1%. Cuando en España se han hecho 2,3 millones de vivienda de protección entre el 81 y el 19, ¿no? O sea, en España, en lugar de generar un parque público de vivienda en alquiler, pues se ha decidido vender, ¿no? Viviendas protegidas. Vivienda en venta. En venta, que yo tengo dudas de si la vivienda en venta, la vivienda protegida debería ser alguna vez en venta, ¿no? O sea, me parece un poco contrasentido. ¿Cuál es la realidad? También lo apuntaba Paco. Pues hay países en Europa, por ejemplo en Holanda, el 37% de la vivienda es social. O en Austria el 23%, ¿no? Entonces, claro, partimos de una situación, y vuelvo a coincidir con Paco, en el que tenemos un problema. Tenemos un problema y este es el diagnóstico, ¿no? El problema es el tratamiento. Y entonces, volviendo un poco a lo que antes comentábamos, pues claro, aparecen fórmulas un tanto populistas, ¿no? De tratar de limitar los precios del alquiler para resolver el problema y bueno, pues cosas que yo no les veo demasiado sentido, porque los sitios donde se han aplicado pues no han funcionado, ¿no? Cuando miras lo que ha pasado en Suecia o en Berlín, pues no ha funcionado. A mí me parece, por aportar una cosa más, que ahora tenemos una muy buena oportunidad para resolver este problema, y me explico. Hoy España es un país atractivo para la inversión. A pesar de pues, muchas cosas que leemos por ahí, hay mucha gente, o sea, España desde una perspectiva marxista no tiene una gran concentración de capital. Entonces, cuando quieres hacer grandes inversiones, lamentablemente muchas veces hay que traer capital extranjero. Y a mí me gusta que venga capital extranjero en mi país. A mí me gusta que se invierta para hacer viviendas, que se invierta para hacer centros comerciales, oficinas. Y hay mucho capital queriendo hacer viviendas en España, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que las administraciones públicas deberían de orientarse a facilitar la llegada de ese capital para construir las viviendas que efectivamente necesitamos. Y eso, pues tampoco este capital necesita grandes cosas. Una es estabilidad, que las cosas no cambien de un día para otro, que fluya la financiación, que las administraciones sean ágiles y, en la medida de lo posible, pues una mejor fiscalidad, ¿no? Pero estamos en una coyuntura, yo creo que muy buena para traer ese capital y hacer lo que necesitamos, que son más viviendas. Yo, Eduardo, o sea, yo sí que me considero un lego absoluto en la materia. Sé muy poco sobre esto, no como Eduardo, que sabe bastante más que yo, aunque él diga otra cosa. Pero
a lo mejor esto que digo es un poco estereotipo, pero son estas ideas que tenemos como preconcebidas que no sé si son verdad o no. Yo tengo la sensación de que sí, pero me lo aclaréis vosotros, ¿no? Esta idea que se ha manifestado mucho, que se ha manejado mucho de en otros países de Europa, en Alemania, por ejemplo, la gente está acostumbrada a alquilar, no compra, ¿vale? Y sin embargo en España hay como una cierta obsesión por comprar, tener la vivienda en propiedad y esto alquiler, gastarme el dinero todos los meses en alquilar una cosa que no es mía, ¿por qué? Yo no sé si eso está cambiando, si con las nuevas generaciones también cambia, porque las nuevas generaciones también alquilan coches ahora, ya no los compran. Es decir, no sé si ese fenómeno es nuevo o eso ha sido así y eso va cambiando. Como Eduardo ha empezado hablando del panorama que teníamos después de los años 50. La proporción era 60% alquiler, 40%. Claro, en Europa también tienes que contar que depende, dicen que hay una línea que es la línea del vino y de la cerveza, ¿vale? Y la gente del vino, que es Italia, Grecia, todos los países nos gusta la propiedad, ¿vale? Yeah. Independientemente. Ahora si miras un poco la tendencia, tiende a igualarse, como la distancia es muy grande, pero esa aproximación, estos países de la cerveza están yendo un poco más a la propiedad. Pasa que te encuentras países donde su parque de viviendas se rehizo después de haber arrasado todas las ciudades, con el plan Marshall, ¿no? Con el dinero de Estados Unidos. Entonces, esa confluencia tardará años. Yo, para tranquilizar a Eduardo, cuando él hablaba de en España se hicieron tantas viviendas un año como en Alemania y tal, y todos los países juntos. Ahora no pasa, Eduardo. Ahora en España están haciendo unas 100.000 viviendas, 115, y dices, ¿y esto es poco o mucho? Bueno, diría, miremos un poco como deberíamos mirarlo todo, ¿no? Un poco con los ratios de cómo funcionan los países en Europa y todo demás. Te das cuenta que están haciendo más o menos entre 3 y 4 viviendas cada 1.000 habitantes, ¿vale? Y aquí estamos en 2,3 o así, nuevas, estoy hablando de nuevas. Y te vas a Francia, y Francia es un país singular, ¿no? Que tú conoces seguro que mejor que yo, porque te habrás estudiado muchas cosas. Lo digo porque Francia tiene el 60% del PIB es público, ¿no? Y esto es muy difícil competir en el mundo hoy así. Pero es verdad que han tenido políticas, por ejemplo, de vivienda y ahí hacen aproximadamente entre 5 y 6 viviendas nuevas al año. Esto les ha permitido tener una política de vivienda mucho más estable. Entonces, tenemos un problema nosotros, porque hacemos pocas viviendas nuevas. Hacemos pocas viviendas nuevas de todo tipo, porque habría que hacer más vivienda social y asequible, ¿no? Si miras los expertos, vuelvo a los expertos otra vez. Los expertos dicen, mira, aquí en este país habría que hacer un plan de choque. Y ahora tendríamos que hacer 50.000 viviendas al año durante los próximos 10 años como mínimo. Dice, y a la vez deberíamos poner en marcha políticas de ayuda al alquiler de aproximadamente 2.000 euros al año, entre 2.000 y 3.000 euros al año, para ayudar a 1,5 millones de personas, ¿vale? Claro, el problema es quién invierte. Perdón, me equivocaba, hablan de 75.000 viviendas al año, porque ellos dicen, tendríamos que ayudar a unas 750.000 y a 1,5 millones, ¿vale? 1,5 millones de personas con ayudas al alquiler. Pero claro, eso supone que, por un lado, tendrías que invertir unos 5.500 millones al año y tendrías que dar 1.500 millones al año más o menos de ayudas y subvenciones. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que me imagino cuando sientas aquí a cualquiera del sector, de cualquier sector, te diría, no, lo que hace falta para mi sector es esto. Y dices, vale. Pero yo que soy economista y esto de la macro siempre me ha gustado, tú te pones a sumar y el país no da para tanto si te pones a sumar lo que piden todos los sectores. Entonces tenemos que volver a ser realistas y tenemos que ver un poco qué podemos hacer. Es verdad que cuando se habla de que hay una serie de países del mundo que han desarrollado un estado del bienestar y hablan de los pilares del estado del bienestar, ¿no? Educación, pensiones y sanidad, si miras por un ojerito un poco más estrecho, ves que todos tenían dos cosas más. Tenían dependencia y tenían vivienda. Y esa política de vivienda la empezaron a hacer muchos en los años 20. Claro. Entonces, nos va a costar. Por lo tanto, como decía Miguel Ángel, pongamos atención a ese capital privado que quiere entrar incluso a la vivienda asequible.
a las concesiones de suelo público para hacer vivienda a un precio asequible y que estar 50 años explotándolo, ¿no? Porque realmente el margen es mucho más pequeño, pero hoy hay capital, hoy hay todas las compañías de seguros que están muy interesados en tener rentabilidades bajas durante muchos años, y yo creo que España tiene que aprovechar eso en estos momentos. Exactamente, ese es además el capital que hay que atraer, es decir, el capital estable que quiere quedarse y que no requiere grandes retornos para invertir ese dinero que necesitamos para hacer las viviendas, ¿no? Yo, volviendo a lo que preguntabas antes, claro, Eduardo nos ha dado una lección de historia pues de lo que ha pasado en España, ¿no? Si vamos a Alemania, también apuntaba Paco que por qué Alemania, fijaros, en Alemania hay una compañía que se llama Vonovia, que tiene 450.000 viviendas, es una compañía cotizada y tiene 450.000 viviendas en alquiler. Y es, ¿y por qué es esto? Bueno, pues porque en Alemania el Plan Marshall reconstruyó un país que estaba destruido de los bombardeos aliados, y además, fijaros, esto eran viviendas que eran públicas hasta que empezaron a caerse a pedazos. Y ahí el gobierno alemán lo que decide es meter la iniciativa privada, porque de otra manera no habría habido la inversión para que eso se pudiera abrir. Y eso genera pues la historia de por qué la vivienda en Alemania hoy es eminentemente en alquiler. Y es verdad que, como también apuntaba Paco, está cambiando. Cada vez los alemanes compran más. ¿Qué está pasando en España? ¿Por qué parece que aquí el alquiler es una tendencia, es una novedad, es la moda? Bueno, yo creo que hay 3 factores, ¿no?, a tener en cuenta. Uno, que es, pues yo creo que las economías colaborativas, la gente entiende mucho más el compartir la moto y el coche y la vivienda, ¿por qué no? Hay otros conceptos ahora de co-living, co-housing que se van imponiendo. Eso por un lado. Segundo, la movilidad. La gente está más acostumbrada a moverse y a ir de un sitio para otro, y lógicamente atarte una hipoteca pues te ata, pero hay una que es mucho más prosaica, y es que si miramos la hipoteca media en España son unos 180.000 euros aproximadamente. O sea, vamos a poner que la vivienda media en España, a lo mejor estoy tirando un poco por arriba y luego Paco me regaña, que es más analítico que yo, pero son 200.000 euros. 200.000 euros, si tú quieres comprar una vivienda, no te van a financiar más del 80%, por lo tanto tienes que pagar el 20% por delante. Eso son 40.000, más el IVA que hay que poner por delante. Eso quiere decir que el que quiera comprar una vivienda tiene que tener 60.000 euros ahorrados. Y lamentablemente pues esto hoy es muy complicado. Entonces esa tendencia al alquiler también es un poco forzada por las circunstancias, ¿no? Y luego otro factor también a tener en cuenta es lo que yo contaba hace un momento de Alemania, es decir, cuidado que el parque se va haciendo viejo, y 100.000 viviendas nuevas al año, que es lo que se está haciendo ahora, es poco. Por lo tanto, entre esas 600.000 de la época del boom y las 100.000 que se hacen ahora, claro, y ahora ya podemos ir a otro punto que también es muy importante, que es la total falta de suelo que tenemos hoy finalista para poder construir, ¿no?, que es otro tema pues que da para otro programa como este. Sí, yo creo que sí, es muy interesante porque siempre lo hablamos, pero para ser realista hay que entender, sin dar clases de historia, que no es mi intención, España es el país de Europa, dejo a un lado a Grecia o a Portugal, pero el país de Europa que más tarde ha llegado a la prosperidad. Es que aquí los que peinamos canas, los que nacimos en los 40, hemos vivido en un país que era muy parecido al del siglo XVII. Es que donde veraneamos no había teléfono, no había luz eléctrica, no había agua en casa. En mi casa de veraneo subíamos del pozo en cubos el agua. Aquí la industrialización llegó tardísimo. A toda Europa llegó a finales del 18, principios del 19, y fueron creciendo. Aquí no. Y además, Europa, lo habéis dicho, tuvo la Segunda Guerra Mundial y vino el Plan Marshall, que fue una nube de dinero. Aquí tuvimos una guerra peor que la guerra europea, que fue la guerra civil, porque nos matamos entre hermanos, y luego no vino nadie a darnos dinero. Entonces, cuando decís, oye, en los años 20 ya había un parque de viviendas, bueno, aquí había un parque de chozas, que era lo que en los primeros años de la dictadura intentaron resolver. Esto es importantísimo, porque los países que han llegado a la riqueza mucho después tienen lo que dicen los castizos, arrancada de caballo y parada de burro.
y entonces de repente todos al alquiler y de repente todos a la propiedad, en vez de ser más templados, más moderados y decir, vamos a ver, eso que tú decías antes, 750.000 de una manera y la otra mitad de otra manera, vamos a intentar afinar la punta del lápiz. Habéis apuntado los dos la necesidad de la inversión extranjera. Yo creo que una de las cosas de Nuevo Rico es que se ve como opuesto la inversión, el capital y la necesidad del trabajador, cuando realmente son complementarios. Si usted quiere dar satisfacción al trabajador, dé usted facilidades, lo habéis dicho los dos, a la inversión extranjera. ¿Qué tenemos que dar? Seguridad jurídica, tenemos que dar un buen trato, agilidades, lo habéis dicho, de las administraciones, fiscalidad. Hay que darle a la gente facilidades y esto cuesta dinero. ¿Y el dinero quién lo tiene? Pues mire usted, hay una parte de España que puede tener dinero, pero también habéis dicho hay poca concentración del capital y esto tiene que venir de fuera. Yo creo que la guinda de todo ese esquema es, que también lo habéis dicho, colaboración público-privada. Tenemos que dejar de ver el funcionario al empresario o el empresario al funcionario como un enemigo. Hay que verle, termino, para que vamos a la publicidad y luego sigo. Venga, vale. Bueno, vamos a la publicidad y ahora volvemos. Transforma España. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Albert Triola, consejero delegado de Oracle. Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España. Las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en la sintonía de Capital Radio. Nuestro debate Transforma España. Eduardo, te había dejado con la palabra en la boca. Sí, pero estaba terminando. Decía que al final Ortega hace 100 años escribió España invertebrada y decía que uno de los problemas radicales del ser español era lo que él llamaba los compartimentos. Entonces se decía compartimientos estancos. Cada profesión, cada gremio, cada territorio mira para sí y nos olvidamos del conjunto. Cuando lo que te da riqueza es justo lo contrario, combinar unos con otros, lo que los sajones llaman la cross-fertilization, ¿no? Enriquezca usted al vecino y al final el vecino le enriquecerá a usted, ¿no? Bueno, pues eso es ahora la colaboración público-privada, que nos vean que el empresario, el funcionario, el político, están persiguiendo el mismo objetivo. Es mucho más fácil que si cada uno va por el suyo, tira de la manta para su lado y al final la manta se rompe y nadie se queda arropado. Yo creo que eso es la lección fundamental y este tema de la vivienda es un buen ejemplo de, como estaban diciendo nuestros invitados de hoy, de colaboración. Parte en vivienda, parte en alquiler, parte para restauración del parque. Pues eso es lo que hay que tener, ¿no? Pues sobre ese asunto de la colaboración público-privada, Paco, comentábamos fuera de micrófono, porque yo te había dicho lo de
sentía o tenía la sensación de que las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, que son los que tienen más disponibilidad de suelo para esto, muchas veces son reticentes a avanzar en ese camino, y seguramente sea lo que eso es lo que hay que romper, ¿no? Esa reticencia de las administraciones públicas a esa colaboración, que supongo que en muchas ocasiones tendrá que ver también, por desgracia, con episodios que hemos vivido en este país de corrupción, etcétera, etcétera, que también habrán influido mucho, pero intentando superar eso o solucionando los problemas que eso tiene, el camino lógico es ir por ese, ¿no? Yo diría que sí, y hablábamos también un poco de las crisis, los países y la Unión Europea intentan salir orientados, ¿no? Y si fijamos un poco cómo han aterrizado todos los fondos para intentar salir de esta crisis del COVID, pues han dicho, para el tema nuestro, que es la vivienda, vamos a meter casi 7.000 millones para rehabilitación vinculada a sostenibilidad de la ciudad, y 1.000 para vivienda asequible. Y ahí, en esos 1.000 millones, están pensados para subvenciones, para poder construir vivienda asequible. Luego, hay sitios donde no hay que dar ninguna subvención. Aquí